Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Rosana y quien les habla de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa del día de hoy. Agenda Económica hoy va a ser un programa sumamente interesante, esperamos que ustedes lo disfruten y que en alguna medida aquellos que están y tienen la idea y la voluntad de hacer un negocio o de emprender un negocio, hoy día reciban muchas informaciones útiles que pudieran ayudarle bastante, porque tenemos un entrevistado de lujo con el cual vamos a estar hablando de estos temas. Rosana Ruiz. Sí, bueno, Luis, solamente unos minutos le vamos a robar a este excelente invitado que tenemos y es para comentar lo que se señalaba en los 2 minutos de que el Banco Central en su comunicado de política monetaria que todos los meses a fin de mes coloca en su página web, anunció su decisión de disminuir en 50 puntos básicos su tasa de política, la tasa overnight, que es la tasa de los depósitos que al fin del día llevan los bancos que les sobra liquidez. Es la tasa de referencia y de señal a la economía. En este comunicado se explica los fundamentos que acompañan esa toma de decisión, sobre todo por el hecho de que las proyecciones en términos de la inflación presentan realmente que existe ningún tipo de presión ni por el lado importado ni por el lado interno, de manera que se confirma que la meta de inflación estaría incluso por debajo del límite inferior proyectado para el cierre del año 2012. Nada más hay que ver que enero-junio esta inflación es de menos del 1% y si usted la ve junio a junio con relación al año pasado queda por debajo del 3%. Entonces, además, aquí se explican también las condicionantes del entorno externo que están asociadas al comportamiento y desempeño de la economía dominicana, como es el hecho, sobre todo, se le da seguimiento muy cercano a la evolución que va registrando el desempeño de la economía norteamericana, que es nuestro principal socio comercial, que está registrando un crecimiento moderado, mucho más lento de lo esperado, también la parte de la eurozona, y el hecho de que ha habido una desaceleración importante del crédito interno en moneda nacional al sector privado y por ende también de la demanda interna, y esta medida es parte de buscar esa reactivación del crédito, de mantener las condiciones propicias para poder empujar un poco más el crecimiento económico, que aunque se proyecta cercano al 4% para este año 2012, muy satisfactorio si vemos la contracción en Europa, el 2% de Estados Unidos y el 3.5% de América Latina, como quiera está por debajo de la capacidad potencial de nuestra economía dominicana, y eso da holgura a que en un escenario de baja inflación y de no presiones externas se pueda estimular el crecimiento de la economía y el incentivo al crédito a través de esta señal de disminución de la tasa de interés. Yo creo, Rosana, que tomar esta decisión en una coyuntura como la presente es siempre o es una buena decisión y es realmente una decisión que, como han venido haciendo las autoridades monetarias en los últimos tiempos, es previsora y se adelanta a lo que debe hacerse en esta etapa ya del año electoral que hemos tenido. Como todo el mundo sabe, los procesos electorales, el gasto público se expande. De hecho, el comportamiento de la economía en toda esta primera parte del año ha sido sustentada en las inversiones públicas básicamente. La mayor parte del crédito ha sido utilizado por el sector público. Entonces, recordemos que antes, o a principio, ¿no?, del proceso electoral, las autoridades tomaron medidas de orden restrictivo para anteceder o para prevenir cualquier movimiento alcista que pudiera producirse en las actividades productivas, en la tasa de cambio, en la tasa de interés, en la tasa de inflación, que pudiera afectar la estabilidad de precios. Ahora, ya con este comportamiento de los precios, tal y como tú señalas, las autoridades tienen la holgura suficiente para poder tomar decisiones y para que en esta última etapa del año ya se puedan realmente activar las actividades productivas, sobre todo en el sector privado. Para eso, el tema del costo del dinero es sumamente importante. Y el hecho de que las autoridades hayan tomado esta decisión ya realmente nos traza la pauta y le dice al propio sector privado
que la orientación que se va a tomar de la política monetaria con el propósito de que se puedan dinamizar las actividades productivas, sobre todo aquellas que dependen tanto del crédito, como es, por ejemplo, el sector de la construcción, básicamente en este caso en el sector privado. Así que es una buena decisión, es esperanzadora y nos dice a nosotros que realmente se ha venido manejando adecuadamente el proceso productivo nacional, las políticas han sido prudentes y así continuarán siéndolo porque realmente las autoridades monetarias están siempre al acecho, están previniendo cualquier movimiento y están analizando el entorno, la situación de la economía nacional y el entorno internacional que de alguna manera nos afecta. Así que yo creo que es una buena medida. Ojalá esto pudiera continuarse produciendo en las próximas reuniones de la Junta Monetaria para que la economía se dinamice, el crédito ayude, sectores multiplicadores de la economía puedan realmente aportar para este proceso de crecimiento que ahora necesitamos activar. Así es, la verdad que tenemos al amigo Marcos Troncoso, presidente de Enlaces, que es una red de inversionistas y que están realmente llevando a cabo una función primordial en estos momentos y en este mundo convulsionado, que es generar espacio para emprender nuevos negocios pequeños, medianos, grandes, para que realmente se genere esa cultura de asumir riesgos que pueden estar cautelados, mitigados, controlados. Y es una manera también de cómo buscar alternativas en este tipo de sociedades donde el autoempleo y la generación de riqueza es el motor que debe conducir el crecimiento y el desarrollo. Así que nos encanta tenerlo aquí, don Marco, y cuéntenos todas las buenas noticias que usted tiene, que son muchas. Gracias, Luis y Rosaina. Bueno, la noticia principal es que la semana pasada se firmó el primer fondo de capital semilla en la República Dominicana, que tenemos la esperanza de que sea el primero de muchos. Sí. Y que este primero, que comienza con $1.200.000, se incremente con aportes adicionales, tanto de organismos multilaterales como de fondos del sector público y también de fondos del sector privado. Esto proviene del FOMIN. Esto proviene de $600.000 del FOMIN, $300.000 de la Corporación Andina de Fomento, y $300.000 que vienen aportados por Emprende y la Fundación Parque Cibernético, gracias a una donación del gobierno de Taiwán. Porque los fondos de capital semilla son uno de los eslabones principales que apoyan la creación de empresas. En la creación, yo comentaba antes de comenzar el programa que las empresas son como seres humanos. Las empresas nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Por ejemplo, una estadística mundial es que el 80% de las empresas son familiares. Eso es una estadística mundial. Una estadística dominicana, yo diría que más del 90% de las empresas dominicanas son familiares. La tasa de mortalidad de las empresas en sentido general, más del 75% no llega a la segunda generación. Lo que quiere decir que mueren en el camino por diferentes razones, porque el patriarca de la familia fallece y los herederos no se ponen de acuerdo. Y a la tercera generación apenas el 3% de las empresas pasa. O sea, que esa alta tasa de mortalidad, los gobiernos tienen que establecer una serie de políticas públicas que propicien, que empujen la creación de empresas para ir sustituyendo a esas empresas que por su proceso evolutivo natural desaparecen. Claro. Entonces los gobiernos tienen que establecer esas políticas para crear empresas que vienen desde los programas de incubación de empresas. A veces hay la percepción de que crear una empresa, que normalmente le llamamos montar un negocio, es como ser papá. A nadie nos enseña a ser papá o mamá, sino que uno se lanza y más o menos tiene que salir. Para crear una empresa existe más o menos la misma percepción de que cualquiera lo puede hacer y realmente no es así, que es otra de las causas de la alta mortalidad.
Una empresa requiere, para las personas que la están dirigiendo, que la están formando, una serie de competencias básicas. Hay un área de finanzas, hay un área de recursos humanos, hay una parte de mercadeo, hay aspectos contables y de organización, de mercado, de política. Entonces, pero aquí, don Marcos, yo lo voy a interrumpir con todo el respeto para aceptar la pausa que me están pidiendo y entonces regresar y desarrollar esos elementos que componen ese inicio de emprender un nuevo negocio, una empresa pequeña, mediana, grande, en múltiples facetas. Vamos a una pausa y regresamos.